Hoy nos acompaña en nuestro plató de medicina responsable un médico de familia, una mujer que además no es cualquier médico, porque le acaban de dar el Premio Nacional de Medicina General y Familiar de la Real Academia Nacional de Medicina. Es Marisa López Díaz Zufano. Marisa, bienvenida. Hola, buenas tardes. Yo no sé cómo se elige a la mejor. ¿Qué te han dicho? ¿Por qué eres la mejor? Pues la convocatoria que salió este año por primera vez, lo que hicimos y lo que nos pedían era tener más de 30 años de ejercicio profesional, tener la tesis doctoral y presentar tu currículum. Entonces, en un principio no hay otras bases marcadas, pero fuimos 6 candidatos y a mí cuando me eligieron lo que dijeron es que mi trayectoria demostraba un currículum muy sólido, entre asistencial y de formación a alumnos y a residentes de medicina de familia. ¿Y cómo se recibe un premio como este? ¿Qué significa? ¿Por qué ahora un premio y cómo lo recibe alguien que se ha dedicado toda su vida a la medicina? Hombre, pues para mí principalmente es un reconocimiento personal, ¿vale? Pero también por el momento que estamos pasando con el tema de medicina, de la especialidad de medicina de familia, es una forma de dar ya más peso específico a lo que es la especialidad, porque en la Real Academia Nacional de Medicina no hay una representación de médicos de familia. Y entonces el hecho de empezar es por lo menos yo me lo he marcado como un inicio para intentar conseguir que esté representada la especialidad en la Real Academia Nacional de Medicina. Y para ti, Marisa, ¿qué es un médico de familia? ¿Qué lleva per se ser un médico de familia? ¿Qué características hace que alguien sea médico de familia que se diferencia de todos los demás médicos? Pues a veces no sé, no sabría, hay muchos ítems para poder marcarlo. Es verdad que la trayectoria del médico de familia es conocimiento desde el nacimiento del niño, desde el embarazo, hasta todo lo que es adolescencia, adulto y luego vejez y luego evidentemente el final de la vida. Pero eso es un médico de familia de toda la vida, vamos a decirlo así. ¿Tú sabías desde niña que ibas a ser médico de familia? No. ¿Y cómo nace tu vocación? No sé si es vocación, porque hay discusiones. Sí. A ver, es vocacional porque en mi familia no hay nadie sanitario, no hay nadie médico, ni hermanos ni primos, tengo médicos, ni siquiera sanitarios, me refiero a enfermería, farmacéuticos, etcétera. No sabría bien qué es lo que me impulsó. ¿Y cuándo te surge ser médico? Pues cuando yo estaba estudiando en el Instituto de Isabel la Católica, es verdad que yo era una buena estudiante y entonces, bueno, por el cociente intelectual me dijeron que tenía que ir a ciencias, matemáticas o que podía hacer medicina, que en aquel momento se estaba pidiendo una nota muy alta de entrada en la universidad. Aquel test que nos hacían a todos, ¿no? Para ver cuáles eran nuestras... Sí. Entonces tú dices, bueno, pues una de las 3 y decido hacer medicina. Sí. ¿Y por qué medicina? Pues no te lo sé decir por qué. De las 3 dijiste, venga, medicina. Medicina, sí. A lo mejor era una manera de ayudar a la gente, de poderlas curar, pero no recuerdo exactamente un punto de verdad. Luego, después, sí que tengo que dar y tengo que reconocer que los tutores y la manera de mi formación la he hecho digamos un poco de cara a la gente que he tenido que me han estado tutorizando. Una cosa es que yo haga lo que era el paso de la universidad para entrar y que elegí medicina, pero yo estudié en la Autónoma y a partir de tercero, incluso antes, ya teníamos un tutor y fue la Fundación Jiménez Díaz. Entonces la Fundación Jiménez Díaz, de alguna manera, el tutor que yo tenía de medicina interna fue un poco el que me fue plasmando un poco la rotación. Pero era el tercero de medicina, todavía no había hecho la especialidad, es que hubo muchos cambios en lo que era el desarrollo de mi profesión. Entonces, ¿que me podía haber sido neurólogo? Me puedes preguntar, ¿o por qué no cardiólogo? Pues quizás por la humanidad, por lo que me dio aquel tutor que yo vi en la Fundación Jiménez Díaz, que hicimos prácticas de cirugía torácica, que estuve asistiendo partos antes de sexto de medicina en la Fundación Jiménez Díaz, que parece que suena raro, pero lo estuvimos haciendo de los estudiantes que estábamos allí antes de terminar y que luego nos presentábamos al MIR y que luego elegíamos. Entonces yo creo que ya luego, cuando llego a quinto o sexto, ya tengo un poco enfocado lo que quiero ser por un poco el tutor que me tocó en tercero de medicina. Y en tu casa encantados todos, ¿no?, de que fueras médico. Sí. Tus padres especialmente.
Sí, en el inicio no. ¿Y eso por qué? A ver, porque lo veían algo difícil, muy complicado. Son años 60, somos una generación que somos las mujeres, y aunque ellos, y yo he tenido siempre el apoyo de mi padre y de mi madre para que yo estudiara y hiciera lo que consideraba, pero siempre tenían una reticencia de una formación de que podía haber hecho otra cosa que fuera un poco menos exigente, ¿no? Da igual, podía haber sido maestra, podía haber sido enfermera, era un perfil que ellos traían más de sus pueblos, vamos a llamarlo así. Pero bueno, pero no me pusieron ninguna pega en absoluto. ¿Han influido mucho en tu vida tus padres? Sí. La relación de tu familia, tus hermanos. Sí, sí. ¿Cómo? Pues quizás la enfermedad que tuvo mi madre neurodegenerativa, por ejemplo, me marcó el que yo no me fui con una beca a Harvard. Me quedé aquí porque tenía que quedarme para cuidarla. Por eso no he salido de, digamos, un poco de la Comunidad de Madrid, por una serie de patologías. Y entonces no salí por un poco por estar pendiente de mi madre, pero no me quejo. O sea, digamos que luego el desarrollo profesional y todo el enriquecimiento que he tenido de mi trayectoria, evidentemente yo empecé haciendo sustituciones al doctor Cabeza, aquí en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas. O sea que tengo también, y luego quizás por plaza, que al principio eres interino y hasta que consigues, estuve en Barrio San Blas, en la época más dura de San Blas, ¿no? Que nos acompañaba incluso la policía a poder hacer los avisos y las atenciones en domicilio, pero eso te va enriqueciendo y vas teniendo un contacto con las personas. No solamente medicina de familia es competencias y habilidades, saber diagnosticar y tratar, sino también es el ponerte en lo que llamamos ahora inteligencia emocional, en la piel del paciente, y saber qué es lo que le pasa y por qué le pasa y qué es lo que tiene, y que no solo es patología, o yo por lo menos lo... ¿Soñaste alguna vez verte tan feliz con una profesión como la que elegiste? ¿Eras Sí. consciente de que tu vida iba a ser lo que ha sido? A ver, si no me hubiera gustado lo que estoy haciendo, hubiera cambiado. Me hubiera ¿Sí? presentado a otro MIR. A ver, no quiero... déjame que presuma. ¿Me dejas Claro, que presuma? naturalmente. Creo que tengo un consciente intelectual suficientemente bueno como para que si me hubiera equivocado a la hora de elegir, en algún otro momento haber dicho paro, punto, y me presento y hago otra especialidad o me voy afuera de España. Porque a lo mejor puntualmente en sexto de medicina no salí por la circunstancia que te he dicho, pero posteriormente porque no me podía haber ido si no me hubiera gustado lo que estoy haciendo. Creo que me enriquece el hecho de tener, digamos, ese contacto con los pacientes tan próximo. Creo que aporto esa experiencia mía cada vez más a los pacientes y también a los estudiantes que tengo de sexto de medicina y a los residentes de medicina de familia. ¿Has visto la evolución de tu profesión, del médico de familia? Tú empezaste cuando todavía las mujeres no era una profesión habitual para mujeres en la década de los 60. Eran líderes sociales los médicos, eran respetados, y ahora hay una desmotivación, no hay el mismo reconocimiento. ¿Qué ha pasado en este cambio? ¿Por qué? Pues no sabría, digamos que de qué decir. Quizás de alguna manera hay muchas profesiones que se están no siendo reconocidas lo suficiente, pero no le busco una sola implicación por parte de los pacientes, porque yo creo que a mí personalmente mis pacientes sí que me reconocen lo que yo les hago. Otra cosa es que creo, y no sé si tiene parte de culpa, y a lo mejor me estoy metiendo en un terreno que no conozco, que depende un poco lo que también la prensa o la gente pueda comunicar en un momento determinado. Ahora estamos en unos medios con redes sociales que a veces se hace más caso a un divulgador que es muy light y que nos puede poner verde, y yo creo que no estamos tan mal reconocidos. Hemos perdido cierta importancia en el sentido de que quizás no estamos siendo de alguna manera divulgados con la suficiente responsabilidad y entereza de lo que estamos haciendo, que somos un pilar muy básico para poder distribuir y para poder atender y prevenir, que es lo que dijimos en el año 77. Yo he vivido el cambio. Yo empecé a estudiar en el 77 en la universidad con 16 años. La gente terminaba y era médico rural. En Alma Ata se hace la especialidad del MIR y es familia,
pero digamos, el enfoque es el hecho de que anteriormente era un enfoque de más de curar, viene porque le duele la cabeza y le doy un tratamiento, y ahora es un enfoque mucho más de prevención y de promoción de la salud. Con esto que estamos haciendo, no solo en primaria, sino también en alguna otra especialidad, lo que hemos conseguido es una pirámide poblacional más longeva. ¿Por qué? Porque te detecto antes un problema cardiovascular, te digo que a lo mejor qué actividad física o nutricional puedes hacer para poderte prevenir. Te detectamos antes también cualquier otro tipo, pues no sé, patologías oncológicas o diabetes o incluso en enfermedades neurodegenerativas. Intentamos también prevenir en lo que sería el crecimiento de los niños, que luego posteriormente van a tener más enfermedades si no los cuidamos de pequeñitos. Y eso lo lleva bien familia, pero eso no se trasciende en no sé, llámalo la prensa, televisión o las redes sociales. Lo que se está sacando ahora mucho más es pequeños fallos o errores, más que lo que sería los beneficios, o por lo menos es lo que yo puedo ver. Y desde tu experiencia, ¿cómo debería de trabajar el médico de familia? ¿En qué condiciones, con qué medios, qué os falta, qué te gustaría a ti tener para mejorar la asistencia a los pacientes? Ahora, sí. ¿Qué es lo que yo podía echar ahora mismo en falta? A ver, la población tiene otros campos de seguimiento y de poderla tratar, que no hay que perder el contacto, pero a lo mejor les hemos enseñado a que tienen que venir de una manera muy continuada a nuestro centro de salud. Y quizás lo que nos puede aportar una medicina más avanzada con herramientas de telemedicina es no el hecho solamente de una videollamada, no. A lo mejor tú me vienes a mi consulta y me dices por la noche o por la tarde tengo un dolor o me parece que noto una pulsación, que cuando llegas tú a mi centro de salud y yo te hago el electro, igual no está reflejado, pero si me llevas un wearable en un móvil enganchado con un teléfono, que ahora todos somos muy amigos de ponerlo para ver cómo corremos, que adelgazamos los pasos, Sí. Puede ser con un registro de un electrocardiograma y me puede dar una arritmia que tú puedas tener en las 4 de la mañana o a las 10 de la noche y lo puedo ver. Si fueras diabético, con los aparatitos que tenemos también hoy en día, de alguna manera puedo tener controlado tu glucemia y puedo saber si te tengo que subir o bajar más y no venir todas las semanas a que yo te haga un perfil de glucemia. Si estás bien, no hace falta que vengas. Y, por ejemplo, con la gente que tenemos anticoagulada, ¿vale? Entonces, eso yo me buscaría un poquito las herramientas de nueva generación o de avances. El resto, es verdad que podemos necesitar más compañeros, tanto sanitarios de enfermería como médicos, pero tampoco es un número mayor en gran medida, sino de alguna manera un poquito organizarnos de otra forma, o por lo menos lo veo así. Yo en el centro que yo estoy trabajando creo que estamos dentro de lo que cabe, no digo que bien organizados, es verdad que necesitamos a lo mejor algún personal más sanitario por el tema de la población más mayor que tenemos, para que se pueda hacer más consultas a domicilio, por ejemplo, para que son aquellas personas que son inmovilizados, que pues bueno, que el edificio no tiene ascensores porque son antiguos y hay que ir a verles a casa. Y bueno, para que no tengamos que estar corriendo, que a lo mejor vamos a verles en 5 minutos y poder hacerlo un poquito más despacio. Todo el mundo habla de más médicos, más recursos, más dinero, más diagnósticos desde la medicina primaria. ¿Eso es posible o es una utopía? ¿Es una necesidad real para avanzar en las soluciones que se plantean ante la medicina de familia o no? Siempre, a ver, lo poco que yo puedo entender de economía o no economía, cuanto más se invierte en sanidad, más se gasta. No creo que sean solamente recursos económicos, ¿vale? A lo mejor hay que cambiar la organización, lo que acabo de decir, utilizar algún tema de instrumentos novedosos. Es que si yo te puedo decir que se vende por Amazon ya y en otros países están usando el otoscopio, que te ve las imágenes, o el dermatoscopio, que yo puedo tener una duda, a mí eso me sirve, pero eso puede necesitar una inversión de dinero, pero no solo es dinero, no solo es dinero. ¿Es dedicación del médico? Pero no tiene tiempo tampoco, ¿no?
Y también vocación, sí. A ver, me voy a echar piedras encima. Hay compañeros que pueden tener el mismo tiempo que yo, pero se implican menos. Es un problema, ¿eh? Sí, sí. Bueno, me estaba acordando ahora de los acuerdos que han llegado en la Comunidad de Madrid, 32 pacientes por médico. Eso puede hacer que pacientes que quieran ir no puedan ir ese día y tengan que esperar más días. Unas cosas solucionan, pero empeoran por otro lado. A ver, eso lo has dejado todo muy marcado y muy ahí. El número de pacientes puede ser eso, y cada centro de salud es distinto. Cada área básica, si nos ponemos en Madrid, son distintas. Cada población que atendemos es distinto. Y lo que acabo de decir antes, cada médico de atención primaria es diferente. Yo, en este momento, que tengo una población muy envejecida, yo no tengo demora. Pero yo no puedo hablar de mí sola. Claro. En mi mismo centro de salud hay gente que tiene demora de hasta de una semana, 10 días, con el mismo perfil de la población. Por eso estoy diciendo que influye varias cosas. Se educa de alguna manera al paciente de tal forma para que sepa cuándo puede o debe de venir. Eso no quiere decir que ante una duda venga. Pero no tienes que venir a verme todos los días para decir que se te ha olvidado algo. No, hay que intentar de alguna forma llegar a un acuerdo que no se puede hacer 100%. Yo no estoy hablando que sea 100%, pero sí que si tú has venido a una revisión que te toca 6 meses, tú de mi consultas ya vas a salir con el volante solicitándote a lo mejor la analítica, el electro o lo que precises, aunque te lo tengas que hacer dentro de otros 6 meses. Pero no vas a venir a mi consulta un día para que yo te haga el volante del electro, otro día para el volante da igual, de la analítica o lo que sea. Eso me pongo en el papel de echando, digamos, o críticas hacia el perfil del médico. Sé que lo que estoy diciendo me van a regañar mucho, pero también me van a regañar cuando diga que si yo te permito que vengas todos los días, como tú puedes pedir una cita, la cita la coges. Si pides una cita y no eres responsable y me la anulas, me estás ocupando un espacio de otra persona que a lo mejor la necesita. Pues digo que hay muchas cosas que no podemos enmarcarlas de esta manera. Cuando dices que es verdad que si nos ponen solamente un mínimo de 30 con un rebosable, que cómo vamos a poder seguir y que a lo mejor se nos va una semana o 2, no. Si lo intentamos entre todos, de alguna manera lo que voy a tener es un poquito más de tiempo para la asistencia contigo, pero yo tengo 9 minutos hoy en día en mi agenda. De 9 a 10 tampoco hay mucha diferencia. Pues digo que todo depende un poco del perfil médico, del paciente y de la población en general un poco. ¿Cómo será el paciente una mala noticia? Te tendrás que enfrentar a situaciones personales, además los conoces. Y no siempre el médico dice, bueno, tómate un jarabito y se te pasa, ¿no? A veces tienes que decir cosas que no son agradables. Sobre todo cuando se detectan a lo mejor una tumoración o se detecta una... Eso se aprende... A ver, hay prácticas. Yo hice un curso de cuidados paliativos y eso es de cómo dar una mala noticia. Hay que formar. No todo el mundo lo coge, incluso me puedes decir, ¿se coge con los años? No. Eso es un poco como cuando hace uno un deporte y tú puedes decir corro, vale, pero a lo mejor la técnica te la tienen que enseñar, aunque luego cada uno tengamos un perfil. Ahí hay que formar a la gente. Y no se hace. No se hace, ¿no? Antes hablabas de las tecnologías, de las cosas que te pones para que... Pero yo creo que hay algo que no va a cambiar nunca, que es la relación personal médico-paciente. Y yo creo que para ser la mejor tienes que ser también muy buena en eso, en la cercanía, sí, en entenderles con la mirada y el saber comprender y distinguir a veces tu vida personal con la profesional porque se pueden mezclar, ¿no? Conoces todo de ellos. A ver, tú no sé si antes me has comentado, a lo mejor yo ahora en mi perfil te puedo decir... yo estuve aquí en Sanse trabajando lo primero y luego estuve en otra zona de Madrid, Alcalá, y luego he regresado. Y me puedes decir, pues yo como paciente no te he tenido toda mi vida como médico de atención primaria. Me marché para no mezclar la vida personal. Bueno, es una razón. ¿Vale? ¿Por qué? Porque era un municipio más pequeño y como bien decías, el hecho de estar en la calle o salir a dar un paseo
te encontrabas con la gente y si te tomabas un café, porque te tomabas un café, o si discutías con la niña o con el marido por la acera, ya te estaban viendo, o no te podías sentir con la libertad de poderlo hacer. Hay personas que a lo mejor eso lo llevan más fácil, yo quizás no. Eso por aquí. El tema de las humanidades y no humanidades, por eso digo que hay que saber un poco, a lo mejor no es una doble faceta, no sé cómo llamarlo, cómo definirlo, no lo encuentro ahora mismo bien la palabra, pero lo que sí que tenemos que hacer es, el hecho de tener una asistencia sanitaria no es, y lo sigo repitiendo, un tema de poder solamente con determinados aparatos llegar a un diagnóstico. Yo puedo tener un registro que tienes una presión arterial elevada y si me pongo solamente en plan profesional orgánico, tendría que pensar que tienes un problema en el riñón o que tienes cualquier otro tipo de alteración neurobiológica. Y no, a lo mejor en ese momento has tenido un enfado que es el que me ha hecho que tengas una alteración fisiológica y que me haya subido la presión arterial. Y a lo mejor ha sido un enfado por tu problema o laboral o personal o familiar. Eso es lo que se habla de humanidades y de humanismo. Pero yo voy un poco más todavía, quizás también eso viene influenciado por los tutores que yo tuve. Y es el hecho de que también tenemos que tener un conocimiento no digo de filosofía, pero sí que de tener algo en la base de nuestra manera de actuar para poder abordar la enfermedad y lo que es la persona que tienes enfrente. Me estaba acordando de un chiste que siempre cuenta Luis del Val, que se han reunido un grupo de señoras mayores en torno al médico de familia en la espera y preguntan por una de ellas. Dicen, no ha venido Maripuri. Dicen, no ha venido porque hoy está enferma. Hoy no necesita venir a ver al médico, que es lo que decía antes, que hay mucha gente que va todos los días y no tiene por qué ir. Bueno, eres la premiada de este año, eres la mejor médico de España, de familia. ¿Qué dices a los chicos que quieren estudiar y que no cogen medicina de familia? Dicen, bueno, medicina de familia, en fin, es un lío, yo prefiero tener otra profesión que me dé más dinero, fundamentalmente, y que me haga trabajar menos. Yo estoy por creo en este momento que se debería de cambiar la forma de elegir la especialidad. No tiene que ser solo por número. Hay gente que puede ser muy válida y ser los primeros números y a lo mejor sí eligen laboratorio, farmacia, cirugía vascular, lo que considere, pero hay personas que eligen por número y no tienen esas habilidades para luego ejercer o a realizar esa especialidad. Eso es lo que hago con pregrado. O sea, cuando yo tengo a los alumnos de sexto de medicina que estamos haciendo prácticas, que vienen a nuestro centro, que empiezan de alguna manera a ver cómo tratamos a los pacientes, yo lo que hago es transmitir lo que a mí me dijeron o que transmitieron mis tutores en pregrado, cuando yo estaba en la Fundación Jiménez Díaz. Podemos tener toda la robótica, toda la simulación, hacemos todas las RCPs, todo lo que queramos hacer, pero te vas a venir conmigo y vamos a visitar a un paciente y vas a ir conociendo cómo es la casa, el domicilio, lo que influye. Entonces, le tengo que, no digo que enamorar, le tengo que motivar, ¿vale? Si hace medicina solo porque saca un número bajo, no, porque está desmotivado. Y puede ser una de las razones por las que de alguna manera haya gente que no deje de hacer medicina de familia. Eso en pregrado, en los alumnos de sexto. Cuando ya son residentes y han venido a hacer medicina de familia con nosotros, el hecho que se queden en España, que se queden en la Comunidad de Madrid, lo que le tenemos que enseñar es que de alguna manera les estamos a ver cómo puedo decir, enganchando con lo que están haciendo. Dinero, salario. España es la nación que peor paga, pero no solo a medicina de familia, porque tú me has preguntado, y me da lo mismo que vayamos a pública que a privada. Es que también los médicos que están en la especialidad son también, digamos que comparados con los salarios de Francia o con los salarios de, no digo ya de Estados Unidos, norte de Europa, no tiene tampoco color, ¿vale? Entonces no le puedo enganchar solamente por el dinero. Motivacionalmente no puede ser solo el dinero, porque aquí no lo vas a conseguir. Tendrá que ser una vocación,
una serie de cosas, unos proyectos de investigación, una manera de descubrir algo que luego nos pueda servir para poderlo de alguna manera invertir en el estudio o en la mejora de un tratamiento de una enfermedad. Lo mismo que se hace en el hospital, pero en primaria, que también lo hay, y cada vez más. Estoy de acuerdo contigo, pero veo que es un camino muy difícil, porque de hecho los chicos dejan plazas vacantes de medicina de familia, por desconocimiento, porque no se les motiva, porque no tienen un punto de enganche, ¿no? Pero en Comunidad de Madrid no ha habido falta. No, en general en España parece que ha habido 250 plazas pero pues, que no se han cubierto. Pero, a ver, a lo mejor te suena raro y a lo mejor has estado hablando con otras personas, pero muchas veces depende del tutor, ¿eh? Te lo estoy diciendo. Influye mucho siempre quien te enseña, muchísimo. Eso es. Entonces, si yo estoy quemada, entonces ya tú estás aquí en mi vera y lo único que me oyes es decir cosas en negativo. Otra cosa es que yo diga, bueno, vamos a ver si consigo que esto vaya mejorando. Hay formas de decir cómo puedo conseguir que esto mejore. Uno es la negatividad y no es nada más que ver negro, negro, y otro es decir, esto se puede mejorar porque todo campo se puede mejorar, pero es aportando, ir buscando salidas y mejoras, pero no como esto me trata mal, pues digo, ya no hago más. La verdad es que hablar contigo irradias calma, Marisa. No sé. Sí, bueno, irradias una calma, yo me estaría contigo en la consulta, estaría relajado. Bueno, es verdad que me lo dice todo el mundo. Bueno, ¿ves? Sí, pero quien lo da la experiencia es que ¿qué conseguimos enfadándonos? Y negativo. A ver, hay que ser realista. Un día me pillas enfadada por X circunstancia. Todos y a lo mejor en un gesto tuyo te doy un no. O ve mañana que es una respuesta un poco más arisca. Pero es que somos humanos, o sea, pensemos que somos humanos, aunque yo sea médico. Pero lo que te tiene que dar la experiencia es que es lo que transmito a mis residentes, es, aunque la persona que tenga delante y me falte el respeto, porque también nos faltan el respeto, claro, no es un campo para que yo en ese momento me ponga a gritarle, sino a lo mejor le tengo que dar una respuesta que le descoloque y en el sentido de que voy a buscar el por qué me está tratando de esa manera. Marisa, ha sido un placer charlar contigo, enhorabuena, desde luego eres un ejemplo para la profesión, el que quiera aprender ya sabe que tiene que seguir como tutora o por lo menos que vea cómo has trabajado y cómo eres en la vida, ¿no? A ver, que yo lo que quiero, por lo menos es lo que yo he hecho y a mí es lo que me ha venido bien. Hay que irse formando y hay que irse cambiando y adaptándose a todo lo que va, digamos, en el desarrollo de nuestra vida profesional y de años. Entonces, bueno, intentar un poco buscar las cosas positivas, habrá días malos, pero dentro de la profesión lo más bonito y lo más enriquecedor es conseguir que alguien, pues a lo mejor salga de una parada cardiorrespiratoria, que tú hayas venido por un tema en concreto y te haya descubierto algo que te haya luego venido muy bien por la promoción, la detección precoz de esa patología, y eso es digamos, un poco lo que hacemos en medicina de familia y es lo que tenemos que hacer. No buscar, que a mí me encantaría que me pagaran como los británicos y los franceses, ¿vale? No vivirías igual de bien. Pues quién sabe, pero bueno, pero que no lo mezclemos, o sea, claro. Si me pides que reivindique más dinero, te voy a reivindicar más salarios. Marisa, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por haberme traído aquí y encantada. Y enhorabuena por el premio. Gracias.